Buenas tardes, maestro. Nosotros somos del segundo cuatrimestre Grupo B. Nosotros le vamos a presentar el tema de intersección de dos cuerpos de generación paralela. Mi equipo está conformado por Dana Fernanda Pérez Díaz, Jesús Israel Uchín Medina y José Miguel Gonfil López, su servidor. Y nosotros les vamos a explicar diferentes aspectos de este tipo de intersecciones, como es el enunciado del problema, diversas posibilidades de cortes de planos, solución general mediante cortes de planos paralelos, tipos de intersección, además de la según posición de los planos y la representación en montería del caso general. Bueno, cuando hablamos de enunciado del problema, sean dos cilindros, cualquiera ya pueden ser nombrados como A o B, están representados en el espacio, como es en la figura 4.24. En casi todos nuestros ejemplos supondremos que los cuerpos se apoyan en el plano horizontal, dado que por lo regular los volúmenes arquitectónicos se desplantan sobre el suelo. Para poder adentrarnos en el tema, debemos conocer un concepto básico que nos ayudará a comprender y a tratar de analizar la situación de los mismos problemas. ¿Qué son los cuerpos de generación paralela? Bien, si conocemos cada punto de la generatriz, en su giro alrededor del diámetro vertical, genera una circunferencia llamada paralelo. Todos los paralelos son intersecciones de planos horizontales. El paralelo máximo de diámetro es el que contiene el centro de la esfera a la que se le denomina ecuador. Tal es el caso como el de los cilindros. Bien, una vez con este tema o esta definición, podemos adentrarnos de una vez al tema en general. Vamos a conocer diversas posibilidades de los cortes de planos. En general, para construir la intersección de dos cuerpos cualquiera, pueden cortarse por estos cualquier tipo de plano. Sin embargo, en cada caso habrá planos que presenten ventajas sobre otros. Y es conveniente que antes de iniciar el trazo, analizar las diversas posibilidades que existan para determinar mejor de ellas. Vamos a estudiar comparativamente varios tipos de cortes y planos que resuelven el problema propuesto, y de ellos deduciremos el procedimiento general de la solución. Bien, si cortamos el cilindro por un plano cualquiera, obtendremos en ellos secciones cualquiera, que pueden determinarse por algunos de nuestros procedimientos conocidos. Si en cambio cortamos por un plano paralelo horizontal en que se apoyan los cilindros, tal es el caso de la figura 424, la parte sombreada, las secciones que resultarán serán iguales y paralelas a las bases. Pero en ambos casos las dos secciones se encuentran en un mismo plano, pudiendo cortarse o no, si se cortan entre sí. Los puntos 1 y 2, en lo que lo hacen, pertenecen a la intersección de los cuerpos propuestos, y bastará cortar por más planos y idénticas condiciones para obtener superficies y puntos que definan esa intersección. Mientras tanto, tenemos el caso número 2, que es en la figura 425. Podremos cortar planos que sean paralelos a uno de los cilindros. De este modo, el cilindro A, paralelo al plano, será cortado en generatrices rectas. Bien. Ahora tenemos un ejemplo en la imagen 426. Los cortes obtenidos en ambos serán generatrices rectas que al encontrarse entre sí determinan puntos en la intersección. Ese será entonces el mismo plano más adecuado para determinar la intersección de dos cuerpos de generación paralela. Ahora vamos a estudiarlos a detalle. Ahora vamos a encontrar la solución mediante los cortes por planos paralelos. Si a los mismos cilindros A y B que venimos estudiando desde hace un momento, para la explicación del procedimiento seguiremos empleando un croquis isométrico que ilustre la construcción en el espacio y ayude a la comprensión del trazo de la montea. El primer paso será determinar la dirección del plano paralelo a los dos cilindros, como en la figura 426, para la cual basta pasar un punto cualquiera P del espacio de las rectas A y B, respectivamente paralelas a la dirección A y B de los cilindros dados. A eso se le conoce como paralelismo. Estas dos rectas determinan un plano EPF, cuya traza EF en el plano contiene las bases de los cilindros y corta la base A en M y N y a la B en 4 y 6. Estos puntos se apoyan en generatrices según las cuales el plano mencionado corta los cilindros. Cualquier plano paralelo EPF tendrá como traza una recta paralela a EF y cortará los cilindros en generatrices rectas, como lo muestra en la figura. Un mismo plano puede cortar a los cilindros en varias líneas, y en nuestro plano EPF ha determinado dos generatrices de cada cilindro.
De acuerdo con nuestra hipótesis inicial, vamos a suponer que el cilindro B penetra al A, de manera que las generatrices del cuerpo, al cortar las dos del segundo, contenidas en el mismo plano, determina dos planos de intersección. Uno de ellos será conveniente o convencional de la entrada y el otro de la salida, pero adaptada a una convención denominaremos siempre del mismo modo los puntos que se encuentren en condiciones. Los puntos 1, 2, 3 y 4 en que se encuentran las generatrices del cilindro número A. Las líneas del B pertenecen a la intersección de estos cilindros y por repetición del procedimiento podrán obtenerse tantos puntos como sean necesarios. En ese segundo caso se presentan las mismas dificultades del anterior. Bueno, finalmente cortaremos un plano que sea simultáneamente paralelo a los dos cilindros, que es en la siguiente figura que vamos a analizar. Establecido el principio, bastará con ejecutar suficientes cortes dentro de la zona en que los cilindros se intersecan para definir las líneas de entrada y de salida de esa intersección. Pero, ¿existirá la intersección de los cuerpos? Bueno, mientras un mismo plano, la dirección conocida como corte de los dos cilindros, lo que es igual mientras la traza de aquel plano corta las bases de estos, así la zona tendrá intersección de los cilindros que delimitará por los planos tangentes a uno de los cuerpos, pero corten al otro, como es el caso de la figura 427. Es decir, cuando las trazas de tales planos sean tangentes a una de las bases, pero corten a otra. Estos planos que así definen la zona de intersección, los cuerpos se llaman planos límites. Acuérdense, planos límites. Por lo cual cualquier tipo otro de plano exterior a ellos solamente corta a un cuerpo o no corta a ninguno. Y sabemos que es una condición indispensable para que produzca intersección. Que en un mismo plano corta los 12 cuerpos. En nuestro ejemplo, los planos límites son tangentes al cuerpo B. Sus trazas resultan tangentes a la base de las en este punto del 1 y 5, y como se ven, cada uno de estos planos produce en el cuerpo B una sola generatriz de la tangencia, mientras que en el A produce así cada una de las generatrices 1 y 5 de B. En contraste establecido con las dos cuerpos A, contenidas en el mismo plano y determinan respectivamente 1E, 1S y 5E, 5S. Conocidos los límites 1 y 5 pueden ejecutarse entre ellos una serie de paralelos, tales como 2, 8, 3, 7, 4 y 6, que se enumeran en la base de B y que determinan en la A. Otros cortes no numerados. Las generatrices de B, al encontrarse con la correspondiente A contenidas en un mismo plano, determinan como suficientes puntos de las líneas de intersección. Hola, buenas tardes, yo soy Ana Fernanda Pérez Díaz y les voy a explicar el número 4, que es el tipo de intersección según la posición de los planos límites. Ok, por eso entendemos que la posición que guardan los planos límites en relación con los cuerpos puede conocerse de inmediato la forma de intersección que existe entre ellos. Para la explicación de ello nos referimos a los trazos en los planos y a las bases de los cilindros. El punto número A indica que si trazan los planos límites son tangentes a una misma base, mientras cortan la otra, la intersección será completa. El número B indica que si cada una de las trazas es tangente a diferente base pero corta la opuesta, la intersección será incompleta. Finalmente, el punto número C indica que si una traza es simultáneamente tangente a las dos bases, se produce intersección en un punto doble, y si las dos trazas lo fuesen, las dos de las bases serían intersección con puntos dobles, como se puede observar en la imagen. En nuestro ejemplo de la figura 4.29, 4.30 y 4.31, así como la 4.32, se indican los ejemplos de cómo se penetran los cilindros. El punto número 5 indica la representación en Montea, en la que vamos a representar el procedimiento general para determinar la intersección de dos cuerpos de generación paralela. Sean dos cilindros A', B' y B, determinados por sus bases y la dirección de sus generatrices, en proyección horizontal y vertical. La dirección del plano paralelo a los dos cilindros por las proyecciones P' y P de un punto cualquiera del espacio
Traces en una proyección vertical rectas P', E', P' y F', respectivamente paralelas a las direcciones A y B de los cilindros, en proyección horizontal PE y PF, paralelas a las direcciones A y B de estos mismos en el plano E', F', EP y F, que estas rectas determinan. Es paralelo a las generatrices de ambos cilindros. La siguiente imagen se muestra cómo está representado en Montea y cómo está determinando los planos de los límites, así como los cortes obtenidos en las bases. Tienen sus proyecciones verticales LT y como en el corte estudiado anteriormente, cada una de las generatrices 1 y 5,1,5 de B, al cortarse con las correspondientes de A, determinan proyecciones 1E, 1S, 5E, 5S, 1E, 1S, 5E y 5S de puntos de la intersección. También se muestra la construcción de la intersección entre las trazas límites que hemos determinado. Llévense en proyección horizontal suficientes trazas paralelas que corten a las dos bases, siendo completamente paralelas a la intersección. Para cada uno de los cortes se seguirá el procedimiento descrito anteriormente para poder llevarse a cabo el isométrico. Hola, mi nombre es Israel. Como tenemos aquí en la plantación de la Montea de Alba, tenemos dos intersecciones circulares con la visibilidad de la proyección horizontal. En esta proyección será visible la mitad inferior de cada uno de los cilindros, es decir, la parte más alta de ellos, limitada por sus respectivos contornos o aparentes cilindros. Ahora formado con las generatrices de ellos que se proyectan tangentes. ¿Qué lleva con eso? Cada una base para el cilindro A serán en rectas tangentes a su base en los puntos R, J para el B. Lo serán las tangentes a la suya en los puntos I y W. ¿Ok? Mire, una parte de la parte visible de cada uno de estos cilindros es entonces lo que corresponde a la mitad de la base, señalada con la línea gruesa que tenemos en la parte de la intersección. Las generatrices mencionadas anteriormente atrás, todas las generatrices que se apoyan en esta parte de las bases son visibles. ¿Qué conlleva eso? Para dirigir la visibilidad de las líneas de contorno aparente R con la nomenclatura R, S, T y U en la zona de intersecciones bastará referir a la proyección vertical de los puntos I, M, N, O en que éstas se cruzan. ¿Qué conlleva eso? Un cruce aparentemente con sus diferentes cilindros en las proyecciones A y B, en la parte baja de la montea. Tales referencias nos indican que por su mayor altura, las generatrices S, D, A son visibles A respectivamente en I y en N, arriba de la R, D, A. Se confunde con la correspondiente A1E, por tanto este punto es el único visible de la curva de entrada. Bueno, en la siguiente figura 438 ya tenemos en perspectiva los dos cilindros con las intersecciones vitales que tenemos como la B1 en el cilindro B que intersectan. Bueno, en la siguiente figura 438 ya tenemos en perspectiva los dos cilindros con las intersecciones vitales que tenemos como la B1 en el cilindro B que intersectan el cilindro A con el B2, L y S, 2S y 3S. ¿Qué conlleva con esto? La parte visible de la línea de la salida estará determinada por las generatrices visibles de ambos cuerpos, que sería el cilindro A y B. La zona visible de las respectivas bases en la base B son visibles a las generatrices que se apoyan en los puntos 1, 2, 3 y 4. Mientras en la base A solo son visibles las generatrices apoyadas en 1S, 2S, 8S y 3S. Como
podemos ilustrar aquí, en la ilustración final, muestra en conjunto la visibilidad de la montea. Como le había acordado al principio, la montea son señalamientos para identificación de los mismos puntos que aparecen en el análisis separado de las proyecciones. Como un punto referente, las partes visibles pueden apreciarse también hechas con línea más gruesa en la montea que contiene el trazo completo de las intersecciones en la figura 435 que anteriormente yo presenté. Bueno, concluyendo esto, si no tendría una gran perspectiva. Las bases principales para una intersección circulares, cilíndricas, en estas dos proporciones, tanto de las trazas tangentes en diferentes bases, pero con la corta puesta, son dos paralelas que se intersectan, cilíndricas, y pues también conlleva mucho a diferentes geometrías como las prismas, pero esto conlleva a una proyección horizontales de los cortes, serán rectas perpendiculares que se apoyan en los puntos de la vertical. Ya, sería todo.